Bueno, vamos a iniciar con nuestro curso de ecuaciones diferenciales. A ver, y se dice que las leyes del universo se dice que están escritas en el lenguaje de las matemáticas, Es por eso que en ciencias y en ingeniería se desarrollan modelos matemáticos para la comprensión de los fenómenos físicos y naturales. Esos modelos, o sea, generalmente se elaboran esos modelos matemáticos cuando se hace alguna pregunta científica y cuando se trata de explicar algún fenómeno físico o algún fenómeno natural. Entonces, cuando se hacen ese tipo de modelos, este tipo de modelos se elaboran mediante ecuaciones que relacionan cantidades variables, ¿Qué tanto varía una cantidad con respecto de otra? ¿Qué tanto varía el crecimiento? Puede ser por ejemplo, de alguna población, de algunas bacterias con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, en la elaboración de estas ecuaciones involucran funciones y las derivadas de estas funciones y las derivadas de estas. Por esta razón, se les llama ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a definir. Vamos por el principio. ¿Qué es una ecuación diferencial? Definición. Vamos a empezar por ponerle nombre a las cosas. Decimos, una ecuación diferencial es una expresión matemática que involucra
vamos a ver, que involucra al menos una derivada de una función incógnita. Fíjense, en este caso particular de las ecuaciones diferenciales, en este caso, la incógnita es una función, a diferencia de las ecuaciones algebraicas comunes, que generalmente es un valor. En este caso es una función. La incógnita es una función. Entonces, una ecuación diferencial es una expresión matemática que nos relaciona una función, una variable independiente y al menos una derivada de esta función. Al menos una, ¿sí? Puede aparecer una, dos, primera, segunda derivada. A ver. Vamos a ver unos ejemplos, un pequeño ejemplito. Pero primero decimos. A ver, cuando una ecuación contiene una o más derivadas, cuando una ecuación contiene una o más derivadas respecto a una variable, respecto a una variable particular, a esa variable se le llama variable independiente ok, y luego decimos una variable es llamada dependiente si una derivada de esa variable aparece en la ecuación diferencial. Si una variable aparece en esa ecuación diferencial. Bueno. Sí, vamos a vernos. Continuamos con unos ejemplos y posteriormente con una pequeña clasificación de las ecuaciones diferenciales. Bueno, vamos a continuar aquí, jóvenes, con unos ejemplitos. A ver, vamos a decir, ejemplo número 1. Decimos x por dy igual con 2y por dx. El ejemplito número 2, vamos a tener f
y' de x es igual con 4x. Esta también la podemos expresar así, miren. Es una notación muy útil. dy en dx es igual con 4x. Por ejemplo, otra ecuación 3. La segunda derivada con respecto de y. Segunda derivada con respecto de más 3 veces la derivada de y con respecto de x más 7y igual con 0. Por ejemplo, miren, aquí esta ecuación diferencial tiene la segunda derivada de y con respecto de x más 3 veces la derivada de y con respecto de x más la función incógnita. ¿Sí? Estas son ejemplos son ecuaciones diferenciales. A ver, luego hay una cosa, a ver, aquí tenemos objetivos, a ver, los objetivos. Objetivos del estudio. Objetivos del estudio de las ecuaciones. Ecuaciones diferenciales. Número 1. Descubrir la ecuación diferencial que describa una situación física o un fenómeno físico, una situación física específica. Es un problema que nos planteemos. Ese sería uno. El objetivo 2 sería pues encontrar la solución. Encontrar la solución adecuada, para esa ecuación. La solución adecuada para esa ecuación. Esos serán los dos objetivos del estudio de las ecuaciones diferenciales. A ver, hay otra cosa. Vamos aquí, un tema muy importante que es la clasificación. De las ecuaciones diferenciales. Miren, en la clasificación se clasifican por orden, coma, por tipo y linealidad. ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Clasificación por tipo. Clasificación por tipo. A ver, decimos, si una ecuación diferencial, si una ecuación diferencial contiene
solo derivadas ordinarias, de una o más variables, dependientes. Si una ecuación diferencial contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto de una o más variables independientes, vamos a subrayar esto, independientes, entonces se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Es una ecuación diferencial ordinaria. La vamos a abreviar así, entre paréntesis, ecuación diferencial ordinaria, para abreviar cuando vayamos escribiendo. Esa sería la clasificación por tipo, cuando son derivadas ordinarias. ¿Sí? La otra, por ejemplo, a ver un ejemplo de estos ejemplos. Digamos, de y de x más 5y igual con Lx. Derivadas ordinarias. Miren, esta es la variable, esta es la variable independiente, esta es la función, esta es la incógnita, esta es su derivada ordinaria. La otra clase de derivadas es la derivada parcial, esta es derivada ordinaria. ¿Sí? Ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, la segunda derivada, otro ejemplo, la segunda derivada de y con respecto de x, ¿sí? Menos de y en dx más 6y igual con 0. Segunda derivada de y con respecto de x, su primera derivada y la función. ¿Vamos? Estas son ecuaciones diferenciales ordinarias. Por ejemplo, si yo tengo la diferencial o la derivada de x con respecto de t más la derivada de y con respecto de t igual con 2x más y. Fíjense bien, esta es la variable independiente y esta son variables dependientes. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces todas estas son ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a continuar con la linealidad de las ecuaciones diferenciales. Bueno, a ver, vimos la clasificación por tipo. Decimos que si una ecuación diferencial contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto de una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Y pusimos unos ejemplitos. A ver,
Ahora vamos a ver, fíjense bien. Dicen, una ecuación diferencial. Vamos a ver. Una ecuación diferencial que involucra derivadas parciales, de dos o más variables de derivadas parciales. Ay, Dios. Aquí está. Derivadas parciales de dos o más variables independientes. Permítanme. Una ecuación diferencial que involucra derivadas parciales de una o más variables, perdón, me había adelantado, de una o más variables dependientes, ¿sí? Una ecuación diferencial que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto de dos o más variables independientes, se llama ecuación diferencial parcial o ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Sí? Ejemplos. A ver. Vamos a tener la segunda derivada de u con respecto de x más la segunda derivada de u con respecto de y igual con 0. A ver, fíjense aquí en la notación, en esta notación cambia un poquito aquí. Es una D redondita así, miren. Es una D así. Como un ganchito hacia arriba. Parcial, la segunda parcial de u con respecto de x, la segunda parcial de u con respecto de y. ¿Sí? Podemos también tener la segunda parcial de u con respecto de x es igual con la segunda parcial de u con respecto de t. Otra en derivadas parciales. Menos 2 veces la diferencial de u con respecto de t. Derivadas parciales. Es una D redondita, como un ganchito hacia arriba. ¿Sí? Estas son ecuaciones diferenciales parciales. Este es un tratamiento especial. Las derivadas parciales llevan un tratamiento especial. Es algo complejo, jóvenes. Es algo complejo. Las derivadas parciales son un poco más complejas. Llevan un tratamiento aparte, especial. ¿Estamos? Nosotros vamos a trabajar en todo nuestro curso con ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? A ver, entonces quedamos ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Vamos a ver la clasificación por orden
la clasificación por orden. Decimos el orden de una ecuación diferencial, el orden de una ecuación diferencial es el orden, bueno, vamos a decir, de una ecuación diferencial, ya sea ecuación diferencial ordinaria o ecuación diferencial parcial, ya sea en derivadas parciales o ordinaria, dice el orden de una ecuación de ese tipo es el orden de la mayor derivada, es el orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, podemos tener la tercera derivada de y con respecto de x más la segunda derivada de y con respecto de x menos la derivada de y con respecto de x más y igual tercera derivada de y con respecto de x, 5 veces la segunda derivada de y con respecto de x, ¿no? La derivada de y con respecto de x más la función, esto es igual con así. Fíjense, el orden de la derivada mayor es una ecuación diferencial de tercer orden. ¿Sí? Fíjense bien. Y si le hacemos aquí un pequeño cambio, este es de tercer orden. Y si yo digo así, a ver, la segunda derivada de y con respecto de x cuadrado más 3 veces la de y con respecto de x. Miren, aquí le vamos a poner, no, aquí, de tercer orden. Y luego aquí la segunda de y con respecto de x. Y luego aquí le voy a poner al cubo. Más 2 de y de x más y igual con 0. Fíjense bien, ¿cuál es el orden el mayor orden de la derivada? Tercero. Este es de tercer orden. Pero ustedes dicen, ah, pero aquí tiene otro 3, sí, pero este es de segundo. Este es de segundo orden y este es de tercero. Entonces este es también de tercer orden. ¿Estamos, jóvenes? Ok. Bueno, esa sería la clasificación por orden. A ver, y la clasificación por linealidad. La clasificación por linealidad. Ahí decimos, se dice que una ecuación diferencial es lineal si tiene la forma esta, a subíndice n de x, derivada enésima de x, derivada enésima de y con respecto de x, más a n-1 de x, derivada n-1 de x, más
a subíndice 1 de x de y en dx más a subíndice 0 de x por y, ¿sí? Igual con g de x. Si tiene esta forma, es una ecuación diferencial lineal. A ver, entonces quedamos que si la ecuación diferencial lineal se dice que es lineal si tiene esta forma. O sea, es un polinomio, si se fijan es un polinomio. ¿Sí? La ecuación diferencial lineal tiene dos propiedades. O dos características, jóvenes. Inciso A. Inciso A. La variable dependiente y, esta. La variable dependiente y sus derivadas, la variable dependiente y sus derivadas son de primer grado. Son de primer grado. Miren, el exponente de y es 1. El exponente de esta derivada es 1. El exponente de esta derivada es 1. Este no es el exponente, este es el orden de la derivada. No es el exponente. Miren, si tuviera aquí así un paréntesis y luego un 2, ya no sería lineal. El exponente de esta enésima derivada, ¿cuál es? Es 1. ¿Estamos? Esa es la primera característica. Que la derivada, que la función y o la variable dependiente y sus derivadas son de primer grado, jóvenes. Son de primer grado, para que sea lineal. Y la segunda dice, cada coeficiente, cada coeficiente este y todos estos, cada coeficiente depende solo de x. Si aquí yo tengo este coeficiente multiplicado por un y, ya no va a ser lineal. Si yo aquí tengo esta derivada multiplicada por una y, ya no es lineal. ¿Sí? Entonces son las dos características, que la variable dependiente y sus derivadas son de primer grado, o sea, la potencia 1, potencia 1, potencia 1, potencia 1, de la enésima derivada, pero la potencia, el exponente es 1. Esa es una. Y la otra, cada coeficiente depende solo de x, jóvenes. Depende solo de x. ¿Estamos? Si hay alguna multiplicación por alguna otra variable, ya no es lineal. O sea, decimos, bueno, sí. Ok. Cada coeficiente depende solo de x. Una ecuación que no es lineal, una ecuación diferencial, que no es lineal, se dice simplemente, o se llama simplemente no lineal. Ejemplos.
escribir aquí x por dy igual con y por dx es lineal. 2. Segunda derivada menos 2y' más y igual con 0. Segunda derivada, ¿qué exponente tiene? 1. Primera derivada, ¿qué exponente tiene? 1. Su coeficiente es un coeficiente numérico. De esta y no tienen, su coeficiente es un 1. Es una constante. Si tuviera otro término aquí multiplicado por y, esto ya no sería lineal. Entonces son ecuaciones diferenciales lineales. A ver, por ejemplo, una que esté un poquito, a ver, x cúbica, tercera parcial de y con respecto de x cúbica, este sería el ejemplo 3. Más, a ver, ¿qué le sumamos más? Pues una x cuadrada, segunda derivada de y con respecto de x al cuadrado, más 3x por dy en dx, ¿qué más le sumamos? Más una, más 5y igual con e a la x. El coeficiente de este, fíjense, esta es la tercera derivada. El término está en función de ¿quién? De x, no hay problema. Esta es la segunda derivada. El término está en función de ¿quién? De x, tampoco hay problema. Esta es la primera derivada. El término, su término que tiene que estar en función de ¿quién? De x. Aquí tenemos a la y en la función. ¿Sí? ¿Quién lo multiplica? Un 5, una constante. Y esta es una función lineal. Entonces, son ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí? Esta va a ser de segundo orden, esta va a ser de tercer orden, ¿sí? Primero, segundo y tercer orden. Vamos a poner ecuaciones diferenciales lineales de primero, segundo, y tercer orden, respectivamente. A ver, vamos a escribir aquí unos ejemplitos para clasificar. Dejen poner unos ejemplitos. A ver. En los siguientes ejemplos diga si las ecuaciones dadas son lineales o no lineales. Indique el orden. Indique el orden de cada ecuación. Ok. Ok, vamos a ver la clasificación de estas ecuacioncitas. A ver. Número 1.
tenemos segunda derivada, coeficiente de la segunda derivada está en función de x. Coeficiente de la primera derivada en función de x, el coeficiente de y es un 5 y esta es una función de x. Okay, entonces esta es lineal de segundo orden. ¿Estamos? A ver, el ejemplo número 2 dice tercera derivada. Perdón, aquí está. Aquí le cambié las variables. Perdón. Tercera derivada de y con respecto de x. Tercera derivada de y con respecto de x, su coeficiente está en función de x. Primera derivada de y con respecto de x a la cuarta, su coeficiente es una constante y la función. Ok. Esta va a ser, esto es lineal. ¿De qué orden? De tercer orden. Esta es la derivada de mayor grado. Esta es primera derivada, está la cuarta, pero esta es mayor que esta. Esta es tercera derivada y esta es primera derivada. Ok. La 3, jóvenes. Coeficiente de y' es y. Acuérdense que la condición para que sea lineal es que cada coeficiente depende solo de x. Aquí no, este depende, es una y. Entonces este es no lineal. ¿No lineal de qué? De primer orden. De primer orden, primera derivada. Ok. La 4. Tenemos cuarta derivada de y, segunda derivada de y, derivada de y y. La cuarta derivada de su coeficiente está en función de x, la segunda derivada de su coeficiente está en función de x, la primera derivada está en función de x y también la y. Entonces este es lineal. ¿Lineal de qué? De cuarto orden. ¿Sí? Fíjense que todas son ordinarias, ninguna tiene derivadas parciales. Ah, no pusimos uno. Bueno, después vemos uno que lleve derivadas parciales. Todos estos llevan derivadas ordinarias, fíjense. Ninguno lleva derivadas parciales. El 5. Segunda derivada de y con respecto de x, 9y, pero esta no es función lineal. Acuérdense que este es seno de y acá debe aparecer una función de x. Esta es una función de y, entonces es no lineal. Por este término. ¿Sí? Aquí no hay problema, pues el coeficiente es una constante, es un 1 aquí, el coeficiente de y es 9, pero este término no es lineal. Entonces, nomás vamos a borrarle aquí. Bueno, de aquí para abajo. Ok, nos queda la 6, a ver. A ver, la 6, jóvenes. A ver. La 6, vamos reescribiéndola. Dice dy de x es igual con raíz cuadrada de 1 más dy segunda derivada de y con respecto de x al cuadrado. Para quitar la casita de la raíz cuadrada, ¿qué tenemos que hacer? Elevar este al cuadrado. Tendríamos dy de x al cuadrado igual con 1 más segunda derivada de y
de x al cuadrado, ya sin la raíz, porque le vamos al cuadrado aquí y le vamos al cuadrado acá. A ver, reacomodando esto, 0 igual con segunda derivada de y con respecto de x al cuadrado este, menos derivada de y con respecto de x al cuadrado, más 1, derivada al cuadrado, segunda derivada al cuadrado. Las derivadas y la función deben de ir a la primera potencia. Este es no lineal. ¿No lineal de qué? De segundo grado. ¿Estamos? Bueno, fíjense bien. Entonces, unos pequeños ejercicios de clasificación de las ecuaciones diferenciales. Ahora, otra cuestión de la que hablamos al principio, tal como mencionamos, al principio, uno de los objetivos del estudio de las ecuaciones diferenciales, cuando estudiamos ecuaciones diferenciales es, jóvenes, encontrar la solución. Encontrar la solución de una ecuación diferencial. ¿Estamos? Entonces, miren, vamos a escribir aquí una pequeña definicioncita. Definición. Se dice que una función f, ¿saben qué? Vamos a escribirla mejor en esta parte de acá. Ya que vimos esos ejercicios, vamos a ver aquí. Vamos a escribir aquí la definición. A ver, definición. Se dice que una función f, cualquiera, definida en un intervalo i, es solución de una ecuación diferencial, si al sustituirla en la ecuación la convierte en una identidad.